Guatemala es un país con el 80% de gente pobre y la educación es un privilegio para unos pocos. Y acceder a educación de calidad, una utopía. No se pierda a partir de lunes en nuestra serie de reportajes especiales Mal Educados, que examina la calidad educativa y cómo daña su ausencia. Como siempre, aquí por Noticiero Guatevisión. Estamos de vuelta, gracias por estar con nosotros. El ministro de Finanzas anunció que entre noviembre y diciembre habrá crisis en el presupuesto si no se aprueban los préstamos en el Congreso de la República. Otro recurso es la colocación de 1.800 millones de quetzales en letras de tesorería. Además, afirmó que el gobierno realizará recortes en la mayoría de las carteras. Si los préstamos fueran aprobados esta semana, entonces nosotros dejaríamos de tener ese incremento en el Fondo Global de Amortizaciones y liberaríamos esos fondos para lo que corresponden de acuerdo a lo que está en el presupuesto. Es decir, estamos en una situación en que de cualquier manera, en la medida que llegamos a diciembre, vamos aumentando el nivel de crisis. Y aquí, como les decía en el mes pasado, nosotros tenemos que comenzar ya este mes a disminuirle a todas las entidades del Estado. Y luego de una semana sin acuerdos, el oficialismo propuso y pospuso una agenda mínima para la plenaria de mañana. El Partido Patriota propone someter a discusión la ley de transparencia y la propuesta de aprobación de préstamos por 400 millones de dólares. El financiamiento estaría dirigido a darle liquidez al presupuesto 2013. Arístides Crespo, jefe de bancada del PP, reconoció que en materia electoral aún no hay acuerdos. La ley de transparencia es un tema en donde no tenemos problema y creo que ya hay bastante acercamiento. Yo creería que podrían estar listas. El fideicomiso del café tampoco tiene mayores dificultades. La ley de aduanas. Yo creería que donde tenemos más problemas en este momento, o tal vez no más problemas, sino menos acuerdo, digamos, es en algún tema de la ley electoral y de partidos políticos. El Fondo Nacional para la Tierra no ha cerrado ninguna compra de fincas durante el año 2013. Solo se tiene la autorización de adquirir 2 fincas que a criterio de los parlamentarios no resuelven el problema de acceso. Los responsables de Fontierra justificaron la inacción por los procesos que deben cumplir para adquirir la tierra. En este momento tenemos 2 fincas no compradas, sino con un punto resolutivo de parte del Consejo donde se financia su compra. Actualmente se están haciendo jurídicamente lo que se hace es la escrituración a nombre de las comunidades que van a ser propietarias de esas 2 fincas. Pasando a conocer otros temas, el sector exportador se encuentra preocupado por el impasse en el que quedó la entrada en vigencia del acuerdo comercial con la Unión Europea, por el cual esperaban triplicar sus negocios. Bajespor ha hecho todos los trámites que se requieren para que el ADA entre en vigor. Todo el tiempo hemos estado pendientes de cuáles son los temas que hay que atender y que hay que resolver, y en este tema de las denominaciones pues Bajespor hizo su papel, pero aquí el problema que tenemos en este momento es que no tenemos información muy concreta de cuál es exactamente la oposición y quiénes la están haciendo. Ese es un problema que tenemos en este momento, que al tener información pues más precisa, yo creo que podemos hacer acciones más concretas, de pronto sentarnos a conversar con estas empresas. El comercio en Guatemala aumenta y es responsable de casi el 30% de la generación de empleo. Esto está muy cerca de los números que lanza también la agricultura. Así lo muestra la encuesta nacional de empleo e ingresos, que para este año estimó una reducción de la economía informal, la cual según analistas es atribuible a un efecto estacional y a la reforma tributaria, al deducir las cuotas patronales de seguridad social. Los salarios promedio también tienen un incremento en el 8% relacionado con el cambio de actividad. En total, la población económicamente activa llega a 9.7 millones de personas en edad de trabajar, con un desempleo de 3.2%. El 30.4% de personas que están ocupadas en la agricultura representan 1.740.000 personas. Por ejemplo, el comercio está en 1.700.000 personas. Se tomaba la fotografía
del mercado de trabajo en una época donde no teníamos en curso la zafra. Estos datos que estamos utilizando son datos formales emitidos por instituciones independientes al gobierno de la República. Y cerca de 32 empresas de agricultura, manufactura, servicios y pymes participaron en el galardón al exportador, de donde salieron 15 empresas seleccionadas, de las cuales saldrá la empresa ganadora. Los premios se entregarán el jueves 3 de octubre. Las exportaciones nacionales a mediados de año llevaban un crecimiento del 2.2% comparado con el periodo anterior, con una generación de 6.133 millones de dólares. Destaca el crecimiento del sector azucarero, fruticultor y del vestuario, con las mayores alzas. Esto es lo que busca el galardón de AGEXPOR, el galardón que la Asociación Guatemalteca de Exportadores quiere darle a los exportadores por ese esfuerzo. Son 5 categorías, 6 categorías con la del galardón al exportador del año. Son muchas empresas participando en este año. En la fase de visitas ya de jurados tuvimos 32 empresas en todas las categorías. No es un trabajo fácil, el jurado tiene que analizar muy bien la información cuantitativa y la información cualitativa. La Academia de la Policía Nacional Civil inicia con su promoción número 32, la cual reconoció hoy la labor periodística y el esfuerzo de los medios de comunicación de informar. Durante el acto se brindó un homenaje y reconocimiento a nuestra compañera Mónica Obando de Noticiero Guatevisión por sus logros alcanzados durante su trayectoria periodística. La comunicadora destacó la importancia de que las nuevas generaciones de agentes de la policía brinden un buen servicio a la ciudadanía y la apertura de espacio para permitir una mejor comunicación con los medios de información. En el plano internacional de información, el Senado de Estados Unidos rechazó las condiciones impuestas por la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, sobre un proyecto de ley para gastos temporales. Con una votación de 54-46, el Senado rechazó la medida aprobada el domingo por la Cámara de Representantes, lo que hace casi inevitable que el gobierno tenga que suspender algunas de sus actividades no esenciales por falta de fondos a partir de la medianoche de este lunes, cuando termina el año fiscal. El domingo, los republicanos de la Cámara Baja sacaron adelante unas cuentas que daban oxígeno a la administración de Obama, pero con la condición de que la aplicación del Obamacare fuera retrasada al menos un año. Tanto el Ejecutivo como los demócratas rechazaron desde el principio esta condición, mientras que los republicanos y demócratas en el Congreso están lejos de llegar a un acuerdo para evitar el primer cierre de operaciones federales en más de 17 años, ya que el último fue en enero de 1996 bajo el mandato de Bill Clinton. La Casa Blanca afirmó que la suspensión de pagos obligaría a enviar a casa a casi 800,000 funcionarios durante el tiempo que dure la escasez de fondos. Esto podría costar más de $1,000 millones. Con información de Fátima Muñoz, por una Guatemala en paz, William Poró, Noticiero Guatevisión. La repetición del juicio contra la estadounidense Amanda Knox y su exnovio italiano Raffaele Sollecito por la muerte hace 6 años de su compañera de cuarto, una británica Meredith Kreshner, dio inicio en Florencia con la ausencia de Knox, quien es la principal acusada. Ambos habían sido condenados en 2009 de 26 a 25 años de cárcel por asesinato de la británica. Su posterior absolución en octubre de 2011 fue anulada en marzo por la Corte. En la noche del 1 al 2 de noviembre de 2007, Meredith Kreshner fue encontrada semidesnuda y sobre un charco de sangre con 47 puñaladas en el apartamento que compartía con Knox en la localidad de Perugia. La autopsia mostró que la joven también fue violada. Y las autoridades informaron que al menos 74 pescadores chinos permanecían desaparecidos tras el naufragio de 3 buques en el mar de China por el paso del tifón Wu-Tip. Los servicios de rescate han logrado recuperar con vida a 14 de ellos. El gobierno de la ciudad ha movilizado a sus ciudadanos y a los buques que están por la zona para colaborar en las tareas de búsqueda de los desaparecidos. Sin embargo, las labores de rescate se han visto afectadas por los fuertes vientos y las grandes olas. El Centro Nacional de Previsión Marina y Medioambiental alertó de grandes tormentas y mareas en las provincias de Guangdong, Haiyan y Guangxi.
Alrededor de 50 pasajeros resultaron heridos al chocar un tren del servicio urbano de Chicago y otro que se encontraba vacío en una estación del suburbio de Forest Park. El alcalde señaló que los heridos fueron trasladados a hospitales del área, 10 específicamente, pero ninguno presentaba heridas graves. El accidente se produjo cuando el transporte se dirigía a Chicago y fue embestido por otro que estaba fuera de servicio y se encontraba en dirección contraria. Debido al accidente, el servicio de trenes estuvo suspendido durante 2 horas y los pasajeros debieron utilizar servicios alternativos de transporte. En otra información, la Conferencia del Episcopado Mexicano informó que el Papa Francisco donó $100,000 para ayudar a los damnificados por los huracanes Ingrid y Manuel. El dinero será distribuido mediante la diócesis de las zonas afectadas. De igual manera, el pontífice mandó un mensaje de consuelo y solidaridad a México. La máxima autoridad católica declaró que el pontífice se suma a los esfuerzos de la Iglesia Católica de México para ayudar a los damnificados. De acuerdo con las cifras oficiales, los huracanes dejaron al menos 147 personas muertas, 53 desaparecidos y miles de damnificados. Vamos a la publicidad. Cuando estemos de vuelta, el ministro de Gobernación confirma 40 órdenes de captura están pendientes en contra de habitantes de Santa Cruz Varillas indicados de distintos delitos y tenemos más actualización de esta información. Así es, Joaquín, y siempre en el tema clases se suspenden hasta que termine el peligro para los estudiantes, según dijo la ministra de Educación. Le esperamos con una cobertura completa en breves instantes, no nos cambie.